La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Trataremos sobre de esta palabra arrepentimiento. Vemos a la luz de las Santas Escrituras que Dios le da tanta oportunidad al hombre que se encuentra caído, poderse levantar, lo llama al arrepentimiento. Las Santas Escrituras nos habla acerca de una iglesia llamada Tiatira. En esa iglesia había cierta persona que profetizaba, cierta persona que realmente no andaba derecho delante de Dios. Nos dice así en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el verso 21 dice el Señor que le ha dicho a esta mujer, ha tratado con ella directamente y le está diciendo que debe de arrepentirse. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuántos cristianos se encuentran caídos? Dios ha estado hablándoles de una y de otra manera para que se vuelvan a Dios en un gran arrepentimiento, mas han endurecido sus corazones y siguen endureciendo sus corazones. Saben que andan chuecamente, saben que andan tan mal delante de su Creador, pero continúan con esa actitud, siendo rebeldes, como en el caso de esta falsa profeta, que Dios dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¡Qué tristeza! Dios tratándolos con alta riqueza de misericordia, mas ellos no quieren. Dice Dios, he aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces el ay viene, el azote viene cuando no existe arrepentimiento. En Apocalipsis capítulo 2, verso 16, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con espada de mi boca. Dios ciertamente tratará duramente con el impío que no quiere arrepentirse. Porque Dios dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y yo castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La Biblia nos habla también de personas que, viendo aún los juicios, no se arrepienten delante de Dios. Dios manda entonces hacer las primeras obras correctas. Estas obras correctas se tienen que hacer para que usted y yo seamos totalmente aceptados en el reino de los cielos. Porque si no se comienza a hacer lo correcto, a vivir vida justa, a practicar justicia, entonces no hay derecho de la herencia con Dios el Padre y con Jesucristo su Hijo. La Biblia nos manda el 100% que todos aquellos que realmente se arrepienten deben de caminar correctamente andando en los caminos de Dios, es decir, obedeciendo su palabra, sus preceptos, ordenanzas, mandamientos y leyes, porque así Dios se glorificará a través de aquellos que se humillan.
Las Escrituras nos dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y el mensaje de este hombre era fuertemente en cuanto al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la razón por qué hay que arrepentirse. Dios se ha acercado a través de su Hijo Jesús. Él está presente. Aunque no lo vemos, pero Él está presente. Él se ha acercado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué hay que hacer si estamos en pecado? Arrepentirnos. Porque el motivo de todo esto es que el reino de los cielos se ha acercado con misericordia, con gran compasión, con gran ternura. El arrepentimiento es la forma de poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, Juan el Bautista declara en Mateo 3:7, a la verdad, declara ese pasaje, que al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan se está dirigiendo a hombres religiosos, hombres que realmente parecían justos, pero no eran justos. Eran personas malvados. ¿Cuántas personas son religiosos en el día de hoy, pero tienen una mente tan depravada, una boca tan sucia para hablar? ¿Cuántas personas realmente tienen una religión, pero tienen actitudes tan perversas, tan malignas? Y dice Juan a estos religiosos fariseos y saduceos: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? Y les insta, los incentiva, les ordena: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, porque para Dios no hay nada imposible. Dios ordena a todos los hombres que se humillen delante de Él. Entonces, porque Dios tiene decretado día de juicio, todos aquellos que escuchando tanto evangelio, tanta palabra, tanta verdad, escuchando tantas enseñanzas que transforman, que llenan de gracia, si no reciben esa palabra, dice Dios a través de Juan en Mateo capítulo 3, verso 12, su aventador está en su mano, él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Esa es la palabra de Dios. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Dios llama paja, zacate seco, en otras palabras, hojarascas, aquellos que oyendo la verdad de Dios nunca se humillan delante de Dios. Siguen pecando. ¿Cuántas personas tienen 2 mujeres, 3 mujeres y no son responsables con ninguna de ellas? Pegando hijos aquí y dejando otros por allá y pegando otros hijos a otra. Y así se la pasan, pero un día se encontrarán con el Señor Todopoderoso. Vendrá el día cuando el aventador que esté en las manos de Dios será usado para arrojarlos afuera. Es necesario que se arrepientan de sus pecados. Es necesario que se humillen delante del Dios Todopoderoso. Yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Le dijo Dios a una iglesia en Asia. Así Dios quiere que cada individuo permanezca ciertamente en amor, en fe, en servicio, en paciencia, y que sus obras postreras sean más que las primeras. Dios quiere que usted sea vigilante y que afirme las otras cosas que están para morir.
Porque Dios dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has oído y recibido. Lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios declara a través del profeta Isaías en el capítulo 1, verso 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Esto da a entender que cuando el hombre se humilla delante de Dios, Dios restaura hasta las columnas que ha puesto en la ciudad. Dios ciertamente está dispuesto a restaurar los gobiernos, nuestras autoridades. Está dispuesto a los gobernantes restaurarlos, a los concejales. Dios está dispuesto a restaurar a cualquier hombre y a cualquier mujer que se humilla delante de sus ojos. Dios está dispuesto a traer vida y vida en abundancia. Y Dios dice a través del profeta Isaías, restauraré tus jueces como al principio. Pero antes Dios restaurar a sus jueces, llama al pueblo a un verdadero arrepentimiento. A través del libro de Isaías en el capítulo 1, en el verso 18 de ese capítulo, nos dice claramente, llamando al pecador a ser purificado, a ser limpiado. Le dice estas palabras: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ciertamente Dios desea que el hombre se humille de manera grande y poderosa, porque cuando el hombre se humilla, entonces vienen los cambios grandes y poderosos. Por ejemplo, a través de las Sagradas Escrituras, en segundo de Crónicas capítulo 7 y verso 14 dice claro: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ese es el propósito de Dios. Además, el propósito de Dios dice claramente que estarán abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración en este lugar. En cualquier lugar donde el hombre se haya arrepentido, donde el hombre viva, Dios va a escucharlo, va a responderlo. Y además, Dios va a seleccionar su propia vida para habitar en usted y habitará con su casa. Y aún donde usted trabaja, la presencia de Dios va a estar con usted. Por lo tanto, es necesario humillarse. También nos dice a través del libro de Job, el Señor nuestro gran Dios nos habla de los grandes resultados de someterse en obediencia a Dios, envolverse ciertamente al Dios Todopoderoso con un corazón dispuesto a amar y a servir con integridad al que hizo cielos y tierra. En el libro de Job capítulo 22, en el verso 21 nos dice claramente, capítulo 22, verso 21, vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz,
por ello tendrá bien. El arrepentimiento significa volvernos en amistad con el Todopoderoso. El arrepentimiento significa de que una vez que lo llegamos a ejecutar, entonces todas las cosas que están en contra nuestra desaparecen. Notemos lo que dice la Biblia. Y tendrán paz, por ello tendrán mucho bien. Entonces la gran victoria excelsa, la victoria gloriosa, la victoria más grande y poderosa es que Dios establece su paz en nosotros. Establece también el canal de la bendición para nuestras vidas. Dios manda entonces a todo hombre diciendo: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Es decir, si queremos ser prosperados, debemos tomar esta palabra de Dios. Debemos leerla, meditarla y obedecerla. Entonces Él traerá todas las riquezas de bendición que el hombre necesita interiormente. También nos dice que al tomar las palabras de su boca y nos volvemos a Él, seremos edificados. Es decir, sin arrepentimiento estamos derribados. Estamos totalmente hechos pedazos. Mas a través del arrepentimiento, Él reedificará nuestras vidas. Él va a traer totalmente los cambios necesarios. Entonces debemos obedecer el llamado de Dios a ese arrepentimiento. Nos dice las Santas Escrituras que cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos en amistad con Dios, toda aflicción, toda tristeza y toda zozobra y toda confusión desaparecerá el 100% de nuestros corazones. Cuán importante es que entendamos la plenitud de la gracia de Dios, que Dios nos ama tanto, tanto y tanto, que Él va a quitar toda aflicción en nuestro espíritu, toda aflicción de nuestra alma, toda tristeza, toda amargura, todo aquello que nos hace trizas, el Señor lo removerá poderosamente. Y además declara el Señor, el Todopoderoso, el que nos ama tanto. El Todopoderoso será tu defensa, tendrás plata en abundancia. Es decir, el Dios Todopoderoso traerá los cambios necesarios. Nuestros enemigos dejarán de ser enemigos porque el Señor peleará contra ellos, los derribará. Nosotros tendremos tranquilidad, confort, tendremos la paz de Dios morando en nosotros, tendremos la gracia de Dios movilizándose en nosotros. Entonces vale la pena amar a Dios sobre todas las cosas. Humillémonos delante del Todopoderoso y Él traerá todas las victorias necesarias. Además, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro. Cuando el hombre se vuelve a Dios en arrepentimiento, a partir de ahí viene un deseo de amar, de servir y de honrar al Dios que lo ha perdonado, al Dios que lo ha cambiado. Entonces, antes del arrepentimiento, no quiere saber nada de Dios. Qué cosa tremenda. Queridos televidentes, cuando el hombre se arrepiente, Dios va a restaurar sus jueces como al principio, sus consejeros como eran antes, y entonces serán llamadas ciudad de justicia, ciudad fiel para Dios. A través de Jeremías en el capítulo 2, verso 3,
Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todo lo que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Ciertamente, cuando el hombre camina de la mano con Dios, Él, Dios Todopoderoso, se vuelve su escudo, se vuelve contra nuestros enemigos. La Biblia nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete pues. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. A través de Oseas capítulo 9, verso 10, declara Dios: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza, se hicieron abominables como aquellos que amaron. Es decir, que cuando el hombre se aparta de Dios, se vuelven cada uno de ellos abominable ante los ojos del Todopoderoso. Pero a través de Malaquías capítulo 3, verso 4, será grato a Jehová la ofrenda de aquellos que se arrepienten, como en los días pasados, como en los años antiguos, que Dios se deleitaba con su pueblo. Así se deleitará hoy con aquellos que se arrepienten de todo corazón. En Malaquías capítulo 4, verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios levantará hombres con grande unción, con grande preparación espiritual, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, que cuando hay un verdadero encuentro de los padres con Dios y un verdadero encuentro de los hijos con Dios, entonces la relación entre padres e hijos y la relación de hijos con padres se vuelve totalmente saludable, prosperada y bendecida. Entonces, Dios traerá ese cambio tan pronto el hombre se humilla delante de Dios. Dice claro las Santas Escrituras de que Dios bendecirá a los que se arrepientan de todo pecado. Él hará volver el corazón, escuche bien, de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice Dios. Cuando el hombre no se arrepiente, ni los hijos se arrepienten de sus pecados, vendrá la ira con gran maldición para la gente no arrepentida. En Lucas 1:17 declara que irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Queridos televidentes, es necesario el arrepentimiento para que vengan cambios. Pues Dios declara en Apocalipsis 2:5, pues si no, vendré pronto a ti. Es decir, que sin arrepentimiento tendrás guerra de Dios contra ti y serás derribado. Evita que esas cosas vengan contra de nosotros. Por tanto, arrepiéntete pues. Si no, vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice Dios. Es decir, que sin arrepentimiento hay guerra de Dios contra nosotros. ¿Y quién puede contra Dios? Nadie. No existe potencia en el mundo que pueda contra Dios. Él gobierna todas las cosas, las grandes, las pequeñas, las medianas, las más insignificantes y las más poderosas. Dios las maneja. Sin arrepentimiento será sorprendido por Dios. Él vendrá como ladrón contra ti.
Así declara la Biblia. En Apocalipsis capítulo 3, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete pues. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y Jesús dice que sin arrepentimiento el hombre permanece siendo malo y por su maldad le viene destrucción por parte de Dios. Malaquías nos habla que viene juicio, según el capítulo 4 de Malaquías. Pero en Mateo capítulo 21, verso 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña, es decir, su viña, a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Notemos entonces que aquellos que se vuelven malos y perversos, dice Dios, que lo destruirá sin misericordia. Entonces, queridos televidentes, no se vuelvan malos ante los ojos de Dios. Mejor humíllase, mejor arrepiéntase, porque si no se arrepiente, entonces la desgracia vendrá tarde o temprano. No sea rebelde, sea sensible al llamado de Dios. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es decir, que aquellos edificadores, hablando de llamados sacerdotes, escribas, fariseos o pastores o evangelistas que se volcan contra Dios, esos son los edificadores falsos que tropezarán contra el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es piedra viva y es piedra poderosa, y el que tropezare en él caerá y será grande su ruina. Pero aquellos que abrazan con amor, con cariño a esta roca eterna y preciosa, nunca serán avergonzados. Queridos televidentes, les deseo ciertamente un verdadero encuentro personal con Cristo Jesús, y que se gocen y que se deleiten poderosamente a través de las Santas Escrituras en una buena relación con el Altísimo. Que Dios le bendiga poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.